Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El presidente Biden mantiene su postura muy internacional de no querer mantener una situación bélica en el mar de China, en el lado de las aguas internacionales, ya que hace una semana por poco y chocan dos tanques de guerra, barcos de guerra, uno de Estados Unidos con uno de China. La situación ha generado mucha polémica. China ha dicho a Estados Unidos que no se atreva a seguir manteniendo una postura amenazante a sus movimientos para recuperar Taiwán, y Estados Unidos ha contestado que ellos no están amenazando, simplemente su presencia es para cuidar sus intereses mercantiles de transportación de productos de China y de la zona hacia otros países del mundo. Pero Biden dice que aunque haya elecciones, aunque haya un ambiente muy político en los Estados Unidos, dado que ya empiezan a figurar casi una decena de republicanos como candidatos, él va a seguir con su campaña y no va a usar un tema bélico como campaña política para reelegirse. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Bienvenido, ingeniero Lozano. ¿Cómo estuvo la situación por Canadá? Y solamente bien, déjame decir... Frank, un saludo a toda la audiencia de Charlas de la Noche. Y bueno, después de un paréntesis de 2 programas en donde las compañeras de Frena tomaron la palabra, dieron sus puntos de vista, pues me da mucho gusto volver a regresar a Viernes de Frena. Mira, pues lógicamente el empresariado canadiense con el que tuve contacto en estos 4 días que estuve por allá, pues la preocupación es natural. La incertidumbre del rumbo que pueda tomar este gobierno, que se pueda consolidar pues un ambiente populista parecido al de Venezuela, y por ahí andan totalmente las preguntas queriendo ver el sentido que tenemos los ciudadanos. Y bueno, por mi experiencia en el campo empresarial, pues lógicamente para ellos les abona una información de si es un momento para invertir, no es un momento para invertir, pues les preocupa lo que pasó con Iberdrola, les preocupa que están ahorita en la mesa de consulta del TEMEC varios asuntos como el maíz transgénico, como el asunto de las energías alternativas, y al mismo tiempo los desconcierta porque ven que en el estado de Nuevo León pues sí se va a generar una inversión muy importante en esta decisión de Elon Musk de poner una Gigafactory en Santa Catarina, Nuevo León. Entonces dicen, pues traemos información un poco cruzada. Ellos son muy claros, muy objetivos, les gustan los hechos, y me preguntaban, pues lógicamente, sobre cómo ocurrió la llegada de militares a tomar una parte de la extensión de ferrocarril de Ferrosur. Me preguntaban también, pues, cómo está la relación con Cuba, con Venezuela, qué tipo de hechos podía yo mencionarles respecto a que si hay una liga muy fuerte. Bueno, pues tuve que decirles que hasta el Águila Azteca le dieron de premio mientras torturan, matan, encarcelan a los presos políticos en Cuba. Pues aquí López se las da de defender la agenda del Foro de Sao Paulo,
rechazando el cambio de esta mesa latinoamericana de comercio, no queriéndosela dar a Perú, Perú llegando hasta el extremo de que su Congreso apruebe el llamar persona non grata López, y bueno, pues todo el tiradero, todo el cochinero que ha dejado también en la relación internacional el canciller, verdadero delincuente que es Marcelo Ebrard, Frank, y que por cierto acaba de anunciar que renuncia a la Cancillería el próximo lunes. Me gustó mucho una caricatura que hoy presentó el periódico El Reforma, porque presentan la caricatura de Marcelo Ebrard diciendo que ya se retira de la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Y la pregunta que se hace el caricaturista es, ¿y cuándo estuviste de canciller? Bueno, está un poco dramatizada, tú y yo lo hemos comentado mucho, la verdad es que yo creo que ha sido el peor secretario de Relaciones Exteriores que ha tenido México, el pisoteo de la doctrina Estrada, el no ser un verdadero asesor de López en materia internacional, unos consulados hechos pedazos en todo el país, buscando simplemente adjudicarse dinero de los mexicanos que están en el extranjero, y pues una relación internacional, yo creo que en el estado más ríspido que hemos tenido probablemente desde las épocas allá de Santana, o de haber puesto la bandera americana en el castillo de Chapultepec. Entonces, verdaderamente estamos en medio de un bandadiaje, Frank, y esa es parte de lo que querían conocer estos empresarios. Una de ellas es una empresa recicladora de llantas, de baterías, que tiene pues un renombre en todo Canadá, y que está pensando introducirse en México, otras compañías, en fin. Y bueno, pues no quiero detallar mucho porque tenemos muchos temas que tratar, pero en general me vine contento de que ellos dicen, caray, la ciudadanía mexicana tiene que ponerse las pilas, nosotros apostamos a los ciudadanos mexicanos. Cuando llega un trabajador mexicano acá a Canadá, y es lo mismo en Estados Unidos, es muy apreciada la mano de obra y la mente de obra del mexicano. Y aún dentro de todo en la comunidad hispana, es de reconocerse, Frank, que varios me mencionaron que el trabajador mexicano pues es más chambeador, más responsable que el guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño, el colombiano, el venezolano, etcétera. Y me llamó la atención porque a veces vemos la masa completa de latinoamericanos que están en Estados Unidos y Canadá, pero tiene mención aparte el trabajador mexicano. Y vaya pues nuestro aplauso, reconocimiento a todos estos que han logrado romper el récord de remesas por las necesidades que tienen sus familias a la hora que López está acabando con el país y poniéndolo en una situación en la que ya México, Frank, según A.T. Kearney, compañía internacional, ya no aparece ni siquiera en la matriz de atractividad de inversiones. Eso es terrible. O sea, llevamos ya 3 años que ya no aparecemos. Antes, ahí estábamos. O sea, al menos tú, si vas a invertir en otro país, lo primero que agarras es el manual de A.T. Kearney, que es una compañía mundial que hace estudios de competitividad, de geografía, logística, Estado de Derecho, etcétera. Y bueno, Frank, pues imagínate lo que sentimos los mexicanos de ni siquiera aparecer ya en la lista de potenciales lugares para invertir. Entonces las cosas están muy complicadas, Frank, y se siguen complicando con lo que pasó el pasado domingo, que tú y yo platicamos en un programa especial, pero lo interesante es lo que está ocurriendo, porque la alianza, Frank, de inmediato, pues ya estaban hablando del 2024, como queriendo justificar que, bueno, pues fue por menos de un dígito, mira, si sumamos esto, más esto, pues a lo mejor no nos hubiera ido tan mal, y en fin, y que hubo fraude aquí, digo, nada que sea sorpresa para los mexicanos. Y fíjate que en general, la ciudadanía lo está tomando muy a mal. El que no haya una mea culpa, una reflexión analítica
y que simplemente ya van a venir a seguir haciendo lo mismo. Frank, creo que esa es la nota que está ahorita presente en todos los diarios del país. Diría que con los editorialistas más picudos, los analistas más objetivos, que empiezan a poner pues a un Pablo Iriarte, un Raimundo Rivapalacio y gentes que están muy cercanos a ellos, pues ya no le dedican tiempo a que si hubo un carrusel, que si pasaron gente de la Ciudad de México al Estado de México, que si votaron migrantes, que si bajaron camionetas, que si bajaron despensas. O sea, ya no están en esa coyuntura, están en el fondo del asunto. Y el fondo del asunto, Frank, que en este momento se empieza a desnudar ante los ojos de la ciudadanía, es que la alianza está muerta. El día de ayer hicieron un programa pues muy al estilo así humorístico que de repente manejan Broso y Loret, que tú sabes que no son muy de mis simpatías porque ellos, el caso de Víctor Trujillo, Broso, pues fue uno de los grandes promotores de López y se va a ir a la tumba sabiendo que él fue un promotor y aplaudidor, foca aplaudidora de López. Ahora pues arrepentido y en su labor de crítica, pues como lo dice también Denise Dresser, nos equivocamos, ¿no? Se equivocaron de calle, porque bastaba estudiar los hechos de López para saber qué es lo que iba a pasar. O sea, verdaderamente son gente que así como puede tener una capacidad analítica en unos campos, no saben de evaluar personalidades, conductas. Y bueno, Frank, los que le hemos dedicado toda la vida a esto, sabemos que como dicen, por sus hechos los conoceréis, dime con quién andas y te diré quién eres, y pues eso es lo que te permite tener un juicio más objetivo respecto a lo que va a pasar en la conducta de una persona. Entonces, para Frena o la gente que hemos estado participando desde el Congreso Nacional Ciudadano, vaya, es la crónica de una conducta dictatorial anunciada antes inclusive de que fuera presidente electo. Pero voy al tema, Frank. El tema es que la estructura no fue ni siquiera sacudido por un pequeño temblor de 1.0 en la escala sismográfica. Es decir, parece que no pasó nada para las cúpulas del PRIAN-RD. Y los achichincles que andan alrededor, y cuando me refiero a achichincles, pues son el Sí por México y los grupitos ciudadanos que están esperando que les salpique algo. Y empieza a haber una crítica muy, muy profunda de que así simplemente es la crónica de perder el 2024, la consolidación de López Obrador, y hasta ya es un rumor o secreto a voces de que parece que el más interesado en que siga Alito Moreno y Marco Cortés, porque son los básicos partidos de esta alianza, pues es el propio López. Como dice, nadie sabe para quién trabaja, pero pues son los mejores aliados que hoy tiene Morena para que se siga dando lo que le llaman un adversario a modo, un adversario carnal. López de inmediato hizo una cena con sus corcholatas, invitó a Delfina, cerraron filas y van de inmediato y empiezan las renuncias y ellos ya están en total campaña en donde se contradice la gente que supuestamente organizó, Frank, las marchas para defender al INE, porque ahora se están inventando pues de que realmente el INE no sancionó absolutamente nada, igual que el trife de todas las marrullerías. Y eso te da una fotografía de que ya tiene López, a lo mejor no un solo pie, 2 pies adentro del INE. No se diga el voto electrónico que se dio en el caso del Estado de México. Y en fin, Frank, pues esa es la situación ahorita, un cuestionamiento de la propia ciudadanía, de que esta es la crónica de un 2024 perdido. Si siguen las momias del PRIAN-RD, vanagloriándose y sobre todo vendiendo su posición, porque para ellos significa dinero, significa trabajo, significan 226 millones de pesos mensuales. No los vas a dejar tirados sobre la mesa, ellos van, aunque sean ya unas momias, pues van a querer ver qué pueden rescatar a como dé lugar. Pero ya las voces que escuchas son
que ellos están ya administrando la derrota, Frank. Esa es la frase. Y ya no la dice uno, ni la dicen dos personas, ni tampoco la está diciendo Frena. Parece que ya están administrando la derrota y consciente o inconscientemente o negociado, están cuidando sus posiciones partidistas, sus privilegios y prerrogativas, y que México, así como Peña Nieto se lo entregó a López, pues ahora el PRI-PAN-RD está entregando a Morena el destino de nuestras familias. Así es, ingeniero, y hay muchísimas reacciones en el extranjero. La gente está frustrada, tú lo acabas de mencionar, los mexicanos son quienes más remesas envían y gracias a ello, pues México ha sobrevivido. Imagínate un México sin remesas de Estados Unidos y Canadá. No, pues tendrías aproximadamente unos 25 millones de familias en pobreza extrema. O sea, esa gente come gracias a las remesas, a los $800,000 que le envía su familiar que está en Chicago, en Los Ángeles, en Atlanta, en Nueva York, o en propio Canadá, en Toronto, en Montreal, etcétera, Vancouver. Entonces, sí, Frank, la verdad es que estaríamos hablando, por la migración que ha habido y el récord de remesas, que el crecimiento de la pobreza, pues la cifra que da el INEGI estaría totalmente muy abultada si no fuera por ese apoyo de los paisanos. Así es, ingeniero. Ahora, pues la moneda está en el aire, aunque ya es la supuesta oposición en un féretro, como se presentó en ese programa. Vamos a poner unas imágenes al final para que la audiencia sepa de qué se habla. Desde que, como tú dices, AMLito Morena manejaba el PRI y este señor Cortés, el PAN, pues ya se veía que todo estaba negociado, ya se veía que todo, ellos están vendiendo, me da pena decirlo, la muerte del PRI y del PAN. O sea, con ellos López Obrador se consolida con su Morena como partido único de carro completo, porque cada vez tienen más gubernaturas, más diputaciones, más senadurías. Ahora, ¿qué le espera a México? Tú has dicho lo más correcto, la respuesta que toda la gente quiere. Hace falta un candidato independiente con otro partido que no tenga nada que ver con esta gente, pero en la transición yo siento que no va a ser tan fácil hacerlo de la noche a la mañana, ingeniero. Yo sé que estás estudiando la situación. ¿Cómo la ves hasta donde me puedas decir? Con todo gusto, Frank, y estás en lo correcto. Ese es el punto que está en la mente de la gente. A lo mejor no presentan la medicina, que puede ser una candidatura independiente, pero sí la enfermedad. O sea, oye, con estos nos vamos a morir de cáncer. O sea, con el PRI-PAN-RD nos vamos a morir de cáncer, ya no hay duda. O sea, ahí como decimos, oye, no podemos asegurar que una candidatura independiente pueda triunfar finalmente, pero lo que sí podemos garantizar, no, es que con el PRI-PAN-RD estamos muertos todos. O sea, eso es un hecho. ¿Por qué, Frank? Pues vemos todo lo que ha pasado: militarización, ataques a la Suprema Corte, la toma del INE en forma de Guadalupe Tadei. Mira, fíjate, Frank, el lujo que se está dando López. Citó a todos los consejeros del INE por primera vez en años. Eso tiene que ser porque tenga de modo a la presidenta del Consejo Electoral. O sea, va a haber una reunión del presidente con el Consejo del INE para revisar cómo están las cosas. Nomás imagínate ese proceso a los ojos de los mexicanos. Bien, la pregunta efectivamente que se hace la gente es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Lo primero que tenemos que tener claros en ese de quién podrá defendernos eres tú mexicano, en lo que hagamos y que verdaderamente nos unamos. Y entonces empieza a aparecer algo que los propios partidos, Frank,
los mismos políticos de los partidos están empezando a ver no un Titanic, que es el sistema de partidos que se está hundiendo, sino saltar alguna lancha rápida. Te voy a dar 3 ejemplos. 3 ejemplos matones. Y a todos la audiencia con esto van a caer en cuenta que los un poquito más críticos de dentro de esos partidos que no están esperando a que les den lanchas salvavidas, sino que quieren pasar a un barco que salve a México, fíjate lo que está pasando. Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, priista de toda la vida, se dice ya candidato independiente a la presidencia de México. Hazme favor, Frank. 2, ahí te va, no te vas a sorprender. Ese es Ulises Ruiz. Te pongo otro caso. Germán Martínez, expresidente del PAN, foca aplaudidora de López, y tipo Lili Téllez renuncia después a su gurú, a su ídolo López, y ahora es un crítico del gobierno. Hoy en la mañana dijo que le encantaría lanzarse como candidato independiente. ¡Ah, caray! Y ahí te va la tercera, Frank. Pues parece que los partidos ya se murieron, apestan feo. Creo que tengo que buscarla por candidatura independiente. Enrique de la Madrid, Frank. Fíjate, te estoy dando 3 casos de políticos desde sus padres, de raigambre priista, panista, que eran los que enarbolaban la bandera de la oposición o del partido en el poder. Ulises Ruiz, Enrique de la Madrid y Germán Martínez, bastante conocidos, diciendo, yo me quiero lanzar como candidato independiente. ¿Por qué, Frank? Porque esa es la vía que donde el PRIAN-RD se ha encargado de decir, no, es que el único vehículo para llegar al poder es un partido. Falso. Le han metido en la cabeza a mucha gente que dice, es que no hay manera. Claro que hay manera, desde la época de casi de Calderón. Ya no digo de Peña Nieto, de Calderón se inició esta figura por la presión social de candidaturas independientes. Y efectivamente con el 1% de las firmas del electorado, que suman 960,000 firmas, en una aplicación que supuestamente el INE nos va a dar en agosto, tú puedes tener en el debate presidencial una voz que represente a los ciudadanos y que vaya sin deberle favores a un partido. Frank, hemos platicado muy abiertamente y siempre nos hemos respetado las opiniones respecto a gente. Yo no te quiero negar, para nosotros en Frena, el político que tú mismo lo has dicho, oye, pues hasta parece amigo tuyo, no es amigo, pero no, ha estado cerca. El caso de Damián, como puede haber algunos otros garbanzos de a libra, o así los llamamos nosotros, Frank, porque al menos han tomado asuntos de la agenda ciudadana, no al nivel que quisiéramos, porque ninguno de ellos ha sido capaz de presentarnos una denuncia penal que haya puesto contra López. Ninguno, ahí no se salva nadie. No, es que ya llegarle al papelito habla, no, hasta ahí no. Pero mira, vamos a echarle porras a la revocación de mandato. Y en ese sentido, Frank, vemos a esa gente apostando a que pueda desaparecer la alianza y a lo mejor estar cobijados con un partido. Y nosotros en ese proceso decidimos 3 cosas que voy a aprovechar tu programa, Frank, para que sean comunicados con todo tino a la gente que simpatiza con nuestro movimiento, que es auténticamente ciudadano. La primera, Frank, cuando nosotros hablamos de un candidato independiente, estamos hablando de alguien que no está afiliado a un partido. Es decir, estuvo a lo mejor un ratito, renunció y ya no quiere saber nada de los partidos verdaderamente, y que no tiene una historia muy larga. Si la tiene muy larga, no. Ese señor se está disfrazando ahorita de candidato independiente. Segundo, tiene que verdaderamente renunciar
a que si llega a avanzar en la candidatura independiente, él a quien le va a deber su posible triunfo es a los ciudadanos, no un partido que lo cobijó, que lo acolchonó, que lo cuidó, porque termina siendo esa la historia. Y todavía más grueso, Frank, que esas así es para ver si son de a de veras o son de mentiras. Antes del 30 de junio tienes que renunciar y dedicarte por completo a esto. ¡Ah, caray! Es que yo vivo de mi chambita de senador y pues... no. ¡Vámonos! Va para afuera, no te queremos. O sea, entonces tomamos decisiones importantes. Una, con políticos, sin políticos, a pesar de los políticos, vamos por una candidatura independiente. Dos, si llegásemos a tomar en cuenta alguien que tenga experiencia en el servicio público, ya renuncia a su partido, renuncia por completo a su puesto y se dedica por completo, porque no vamos a andar trabajando para un chango que está cobrando mientras nosotros acá estamos sacando firmas. Decidido. Y la fecha límite para nosotros es el 30 de junio. No vamos a jugar el juego que está haciendo el PRIAN-RD y su equipito ahí de supuesta sociedad civil, porque, Frank, ayer entrevistó el señor Carlos Loret a 3 supuestos representantes de la sociedad civil o ciudadana. Y ahí es donde Carlos Loret, pues se ve que sigue una línea muy de Roberto Madrazo, que él realmente no marca la línea editorial, y fue obligado a entrevistar, nomás imagínate, a Guadalupe Acosta Naranjo. Toda su vida un vividor del PRD, toda, transpira parasitosis, transpira toda su vida enganchado al PRD. Una mujer de nombre Ana Lucía Medina, que se hace pasar como sociedad civil, que ha sido verdaderamente exhibida porque ella fue diputada local del PAN en Michoacán, anduvo con María Luisa Calderón ahí buscando posición de gobernador en Michoacán, y afiliada al PAN, y ella, Carlos Loret, la presenta como una voz ciudadana, y Emilio Álvarez y Casa, que cualquiera que investigue en Google, no, los Álvarez y Casa de eso viven. Entonces, bueno, pues hoy en la mañana tuve que hacer una réplica a ese engaño a los mexicanos, Frank, de querer disfrazar de independientes y ciudadanos a monsergas como la que se vivió la elección pasada con el Bronco Rodríguez, que los políticos son muy vivos para cambiarse de calzón como se cambian de partido. Entonces, ese es un tema. Nosotros en el Consejo Rector de Frena, votado democráticamente, Frank, democráticamente, somos 70 personas, y sacamos una votación a la que le dedicamos todo un día. Decididos, candidatura independiente. Decididos, alguien que no está afiliado a un partido ni acolchonado por un partido. Y decididos, fecha límite 30 de junio. Fíjate lo que dijo estos supuestos representantes de la ciudadanía, que en agosto van a preparar unas casillas para que la gente vote en una supuesta elección primaria, formando un consejo electoral ciudadano. O sea, pues no dicen que salvaron al INE y que hicieron unas marchas, no, una contradicción impresionante. Pero volvemos a lo mismo, ellos quieren sacar los nombres del PRIAN-RD y manipular a la gente haciéndoles creer que ellos votaron por Lili Telles o por Santiago Krill, porque está basado en popularidad o aparición en las publicaciones. No es lo mismo que digamos, mira, esta persona reúne los requisitos, tiene el perfil, lo conoce a lo mejor la mitad de México y vamos a hacer que lo conozca la otra mitad y vamos por aquí. Y así hemos decidido en el Consejo Rector Nacional de Frena, topen chilla, como dicen, topen chivas, chillen llantas, vamos a mostrarle al sistema que los ciudadanos podemos marcar la agenda y no lo que ellos nos digan que hagamos. Qué bueno, ingeniero Lozano. Realmente es una medida que no se puede ya esquivar. Más que una medida o una alternativa, ya es el camino único. Y como te lo dije al principio del programa, mucha gente escribe y dicen, pues ya Frena y el ingeniero Lozano son la esperanza de México.
no hay más. O sea, lo que tú estás dándonos esta noche es lo que la gente realmente espera de ti como líder y de esa gran agrupación Frena, porque se sepultó a la oposición. Ya no hay partidos de oposición. Ahora yo te lo digo simplemente para cerrar la página, porque me llegaron muchos comentarios. Yo no tengo nada contra el senador Damián Cepeda ni contra la senadora Lili Téllez, pero a mí me llegaron mensajes de los agricultores del Valle del Yaqui, que estuvimos siguiendo el caso en videos y comentarios, y me dicen directamente: Frank, nunca se acercaron a ayudarnos, tuvimos que llevar una mesa afuera de Palacio Nacional porque Gobernación nos cerró la puerta en la nariz, el presidente fue otro que nos cerró la puerta en la nariz y nadie nos ha querido ayudar. Y este señor Damián Cepeda y Lili Téllez nunca respondieron a nuestras peticiones de que fueran los verdaderos puentes de enlace con Gobernación y con Presidencia de la República por ser los representantes de esos distritos. Frank, tienes toda la razón, o sea, y nosotros también lo hemos exhibido. ¿Por qué ninguno de ellos, y me refiero al propio Damián, y es parte de los cuestionamientos que están arriba de la mesa, con respeto, es: oye, ¿por qué nunca has presentado una denuncia penal contra López? Se ha cometido este delito, y el caso de los agricultores y campesinos, Frank, dejó encuerados y desnudos a los propios senadores y diputados de esas zonas, en donde tú ves solos, luchando, agricultores, ganaderos y campesinos, sin tener a la mano a alguien de la oposición que pueda crear los puentes para ser escuchados cuando les han efectivamente cerrado la puerta a Dan Augusto López, les ha ido alargando y terminaron, como tú bien lo dices, teniendo que hacer un evento ahí de protesta en el Palacio Nacional, porque nunca los quisieron recibir, les fueron alargando la cita. Me consta por algunos líderes de ellos que me platicaron: oye, Gilberto, es que ya nos están prometiendo para el lunes. Bueno, pues ojalá. Estoy hablando de cuando íbamos a tener nosotros la protesta en el Zócalo, que les dijimos: oye, vénganse. Dijo: no, es que tenemos una promesa el lunes de que nos va a recibir a Dan Augusto López. Pues hasta parece hecho de adrede. Ni se pudieron sumar con nosotros y la cita nunca se dio. Y fue la crónica de lo que les habíamos platicado, y entonces voltean y dicen: oye, pues tenían razón ustedes, ¿sí? Nos duele decir que tenemos razón, pero pues así están las cosas, Frank, y en términos del juego que está jugando en este caso el enemigo, pues que va a subir algunas cuestiones ahí de programas sociales, ya sabe que le funcionan como compra de votos. Queremos decirles que la candidatura independiente que lance Frena, y a lo mejor con muchas más organizaciones, no va a sacrificar ningún programa social. Les va a dar una correcta orientación, pero a aquel adulto mayor que recibe un apoyo, lo único que vamos a asegurar es que se lo vamos a dar no de la tarjeta de crédito, sino porque se produce ese ingreso a través de generar riqueza. Porque el asunto de que hoy están entregando ese dinero con base en la tarjeta de crédito, Frank, pues eso no va a poder durar, va a reventar temprano que tarde. Ha subido 40% la deuda. Ahorita, Frank, también es muy claro en lo que han sufrido la gente con estos programas sociales, pues que es entregada a gente que no se lo merece porque tienen 2, 3 trabajitos, reciben una ayuda por aquí, otra por allá, y empieza pues a ponerse en juego las afores, se empieza a poner en juego los ahorros de la gente, y pues te acabas al rato la vaca que te da leche, porque repartes la carne y al rato no tienes vaca que dé leche. Entonces, eso lo tenemos muy claro nosotros. No es cancelar el queso y la leche que da la vaca. Lo que no se vale es estar repartiendo la carne de la vaca, porque entonces nos la acabamos, y eso es lo que está haciendo López. Porque, Frank, una pregunta que se hizo en todos los estados: ¿qué obra fuera del Tren Maya
que es un tren militar, de 2 bocas, que sabrá Dios, y ahorita ya va al doble de lo que presupuestaron. Y el Chaifa que no funciona, que alguien más te diga en algún estado si hay alguna obra pública hecha por el gobierno federal. Cero, Frank, cero. Se habla de universidades, pero son en línea, son aquí a través de la computadora, o sea, no existe. Y que hospitales tampoco, han sido remodelaciones. Entonces, todo el dinero se ha gastado, pues, en perpetrar una permanencia de esta dictadura castrochavista para ir ganando más y más terreno a través de la compra del hambre, la conciencia. Y en el caso de los agricultores y campesinos, Frank, ellos lo han dicho con todas sus letras y de veras que qué razón tienen a sus líderes, porque han mencionado con toda claridad, oye, estamos preparando una escasez alimentaria. A como se está llevando el campo, al rato vamos a tener que racionar los alimentos. Y eso es lo que le conviene a la dictadura, controlar el hambre. Y nosotros decimos, oye, son estupideces las que está haciendo el gobierno. Claro que lo son, pero están hechas con premeditación, alevosía y ventaja, Frank. Porque eso es lo que han hecho en los países donde ha llegado esta dictadura castrochavista, que a través del hambre, pues tienes comiendo de la mano al cerdo salvaje, que pudiera ser un ciudadano que se pueda defender, cuando le dices, no, esta es la racioncita que te toca. Como lo hacen en Cuba, lo hacen en Venezuela, y ya está empezando a pasar en Bolivia. En Nicaragua no se diga. Entonces, Frank, no está fácil, pero tampoco es imposible. Y aquí va a depender de la unidad. Pero fíjate qué diferente, de la unidad de los mexicanos, no de los partidos. Porque los partidos, ellos quieren marcar agenda y controlar. Y me dio gusto que en el programa de anoche, en el que tú probablemente pases un pedacito, pues queda claro, ante los ojos, aquí en este caso del análisis que hizo Latinos, con todos los errores que ha cometido también en la transmisión de la verdad, pues atinaron al decir que hay que pensar mal de lo que está pasando con la oposición, que están administrando la derrota, que tienen tanta cola que les pisen, así lo dijeron, que no pueden tener el hocico grande, y que ellos mismos ven que la única solución pueda venir de la sociedad civil. Ya no lo dijo Frena, se van sumando voces, Frank, y claro, las que están verdaderamente pagadas por el gobierno, pues esas van a seguir alimentando una esperanza fallida, que es la de la alianza, que para efectos prácticos apesta, y hoy lo ponía con una fotografía de las momias del estado donde tú naciste, las momias de Guanajuato. Así es, ingeniero, pero te quiero decir algo que me hace sentir muy alentado. El pasado 1 de junio estuve en el 43 aniversario de la fundación de CNN, invitado por los actuales empleados y ejecutivos de la cadena de noticias. Y muy orgulloso te digo que fui informado en detalle de cómo decidieron mover las operaciones de CNN en español, que inicialmente estaban planeadas para Miami, y finalmente se decidió que todo va a la Ciudad de México. Esto tiene un trasfondo. La cadena mundial de noticias, aunque ha pasado de manos 3 veces, o sea, primero pues Time Warner, luego America Online, luego America Online se fue de la sociedad y llegó Warner Media, pero con un socio muy grande que son Discovery Plus. Esos canales de Discovery pertenecen a las casas de bolsa de los Estados Unidos, el índice Dow Jones, el índice Nasdaq, el índice Standard & Poor's, y ellos dijeron, bueno, nosotros no vamos a gastar en publicidad, nosotros vamos a hacer nuestros propios canales. Y han crecido tanto y tienen una reputación tan seria que le compraron a la empresa telefónica AT&T, que fue la última socia mayoritaria
dueña de este conglomerado con Time Warner, todos los canales que eran Turner Broadcasting System, que son CNN, TNT, etcétera, Cartoon Network, etcétera, etcétera. Entonces, ellos han cambiado parcialmente de dueños, pero conservan la ideología de Ted Turner. Ted Turner siempre decía: ayúdame, sígueme o no me estorbes. Help me, follow me, or get out of my way. Esa era una de sus filosofías. La otra, que nadie sabe la verdadera razón por la cual fue lanzado CNN. Cuando todos le decían a Ted Turner: no, hombre, no pierdas tu dinero, ya está la BBC de Londres, está este y otro canal, noticias todo el día, va a fracasar. Pero ahora, ¿me vas a contestar con una regla? Si es que no es verdad la filosofía que en el fondo Ted tenía. Con un canal de noticias, él logró imponer en el mundo que todos los monitores de televisión en negocios, hospitales, centros comerciales, estuvieran encendidos todo el día. ¿Para qué? Para vender más anuncio, tener más presencia comercial. Y esa fue la razón principal, y le funcionó. Le funcionó a grado tal de que cuando Toyota, su primer anunciante, le compró una campaña enorme de comerciales porque sabía que iban a proyectar la marca para todo el mundo, y actualmente Toyota es uno de los carros más vendidos, pues esto Ted Turner le sirvió, y desde entonces maneja un Toyota. Cuando anda con Jane Fonda y todo, en su Toyota. Pero vámonos a México, donde llega esta idea de consolidar el canal allí. Ted Turner manda a periodistas a cubrir la tormenta del desierto, que fue la invasión de George Bush padre para liberar a Kuwait de la invasión de Saddam Hussein. Recuerda que Saddam Hussein se ponía con un rifle a disparar, amenazando a Estados Unidos, como alguien por ahí lo hace desde Palacio Nacional, y me han dicho que ya no lo está haciendo en los últimos días. No, ya está calladito. Recibió el secretario de Transporte de los Estados Unidos ayer y decía las notas que evidentemente una interacción muy amigable. Es que no es lo mismo ladrar que ya cuando el carro se detiene. Y esto que tú mencionas, pues me acuerdo, CNN, fue a través de CNN que yo conocí a Colin Powell, que siempre me pareció un líder sumamente visionario, con una narrativa muy patriótica, pero de mucha acción, al grado tal que se convirtió después en un bestseller su libro de Leaders, y fue por CNN. Yo creo que esta decisión que está tomando CNN, Frank, sería muy interesante que le dijeras a la audiencia por qué en un país que está en medio del caos, igual que cuando la tormenta del desierto. Ahí vamos precisamente. La compañía Warner Media, que su socio mayoritario es Discovery Plus, y cuyos dueños son todas las calificadoras, toda la gente que mueve el mundo de los negocios en el mundo. ¿Qué hay detrás de estos canales? Son los capitales de todas las empresas que están en el TEMEC, en México. ¿A qué van? A proteger sus intereses, ingeniero Lozano. Entonces, cuando fue la tormenta del desierto, Ted Turner, muy visionario, les dijo: terminó la invasión, no se regresen. Vamos a abrir en Bagdad, en un lugar secreto, una oficina con cámaras en el techo y discos de transmitir señal al satélite de manera inmediata. Equiparon con teléfonos satelitales, con la señal abierta todo el día y toda la noche. O sea, había gente todo el tiempo que con solo decir: hey, Atlanta, está Saddam Hussein lanzando otro Scud. Acuérdate esos misiles que él usaba, claro, de manufactura. Entonces se activaban las cámaras y entraba la señal al aire en vivo.
Y eso fue lo que le dio una hegemonía única a la cadena CNN de la cobertura que siempre han tenido en esta región tan conflictiva en el mundo. Yo me imagino, Frank, nada más déjame acabar de decirte esto. Adelante. John Schiff, director creativo de CNN, me dijo en una ocasión en Los Ángeles, Frank, es que la mejor promoción que puede tener CNN es decir siempre la verdad. Ted no quiere socios políticos, Ted no quiere nada más que anuncio y decir la verdad. Fíjate qué buena tónica, perdón que te interrumpí. No, para nada. Michael Hessing, el mejor productor creativo de Ted Turner, un judío americano, muy buena gente que a veces nos escucha el programa y hasta nos da ideas. Y aparte, personalmente conmigo ha sido un gran amigo en los momentos difíciles de mi vida. Michael Hessing siempre se encargó de llevar la tónica creativa y cómo conducir a la opinión pública para que la audiencia siga viendo CNN. Lamentablemente llegaron los inversionistas de otras partes, le quitaron un poco de fuerza a todos estos talentos, pero la empresa ya está retomando esas ideas de Ted, de todo ese equipo, y entonces lo que van a hacer en México es decir, la Operación Bagdad va a México. ¿Cuál es la Operación Bagdad? Tener una buena redacción, una primeramente comercial y otra redacción en un lugar oculto, donde nadie sabe dónde va a estar ubicada. Después de septiembre 11, CNN es la única cadena de noticias a nivel mundial que en Estados Unidos, en alguna parte clasificada, tiene su redacción y su centro de operaciones en un búnker bajo el suelo, porque ellos no descartan la posibilidad de una guerra nuclear y hay que seguir informando a la gente. Suena triste, pero es la verdad y son los tiempos modernos. Bueno, de la misma manera, en la Ciudad de México, y me tocó participar en esos proyectos y me da mucho gusto, de la misma manera, en la Ciudad de México se aplica el Plan Bagdad. Y ahora voy a hablar de más porque se supone que uno no debe decir los secretos. Pero CNN va a tener su oficina comercial, lleva de Estados Unidos sus propios anunciantes. Ellos no van a aceptar propaganda política para no comprometerse con nadie. Y van a tener una línea editorial local e internacional, pero muy selecta, para que no haya manipuleos, no haya tendencias, y lo que van a hacer es darle voz a todos aquellos que han sido ignorados por los medios de comunicación. Tú mejor que nadie sabes a qué me refiero, porque me lo has dicho en este programa, en más de un año de transmisiones, ingeniero Lozano, y primeramente Dios, los ejecutivos van a estar muy pendientes de manejar el liderazgo de opinión de una manera adecuada, sin que llegue a tendencia o manipulación. Eso me lo dejaron muy claro. Ahora, ¿qué sucede? López Obrador está amarrando navajas con Rusia y China. Aunque los expertos dicen que Estados Unidos mantiene su hegemonía porque territorialmente es muy grande, ningún país lo puede invadir para atacarlo. Ahora, lamentablemente, con los problemas con Rusia y China y esos globos de inteligencia militar, ya se dieron cuenta que sí hay manera de invadir Estados Unidos. China por el Pacífico, Rusia por el Atlántico y unidos por la frontera sur. Y eso es lo que CNN ya está tomando en cuenta para mantener una cobertura más adelantada, con una manera muy seria de narrar las noticias, sin exageraciones, sin especulaciones, para llegar
realmente a mantener la opinión pública sana. ¿Por qué en México la gente no vota? ¿Por qué en México la gente no reacciona? Pues estamos invadidos de la televisión de vecindad, ingeniero Lozano. Así es, Frank, así es. Mira, a mí cuando me dabas esta primicia, que ahorita la tienen ya muchísimos mexicanos gracias a tu programa, porque quiero decirte que yo no he visto en ninguna nota que se hable de este proyecto de CNN en México. Vaya, existe CNN en español, pero es nada que ver lo que tú estás platicando que van a hacer, porque efectivamente, mira, aquí aún los diarios que podríamos decir más independientes, Reforma, El Universal, pues todos los días son golpeados y saben que es una concesión que un buen día López les dice, ¿saben qué? Ya cállenlos o les dejamos de contratar este anuncio de la Secretaría de Salud, este anuncio de la Secretaría de Gobernación, les vamos a complicar el asunto del papel, les vamos a complicar el asunto de los patrocinios de los partidos políticos. O sea, sabemos que están ahorcados. Y aunque tratan de ser objetivos, tú y yo, Frank, lo sabemos, le han ocultado y han generado una tendencia confusa en los mexicanos. Yo te voy a decir, a mí me parece que ahorita el tema, el Reforma y el Universal, todavía están defendiendo a la alianza. Los ves ahí compenetrados de un juego que al único que le beneficia es a López. No están abriendo, es aislado el intelectual o editorialista que empieza a desplegar una verdad diferente. Y en ese sentido, Frank, bienvenido. Creo que López va a dar 3 o 4 berrinches en el suelo cuando sepa que CNN está instalándose aquí, porque no es lo mismo tener un corresponsal y no. Tú estás hablando de otra cosa. Y eso nos lo van a entender todos nuestros paisanos, de que van a tener de primera mano la información, que por mucho esfuerzo que hagamos, Frank, tú, algunos otros medios, pocos por cierto, pues efectivamente la gente me preguntaba, oye Gilberto, ¿cómo es posible que Latinos esté entrevistando a estos señores que se hacen pasar por ciudadanos, que sabemos que son políticos, Acosta Naranjo, perredista, la panista Ana Lucía Medina y el prianista Emilio Álvarez y Casa, y nunca le pase ni 5 minutos el micrófono a un ciudadano? Yo no digo que a mí, Frank, a nadie, porque todo lleva una tendencia editorial manoseada, tamaleada, en la que la gente termina escuchando. Mira, hasta el féretro que al rato vas a presentar lleva un mensaje, a mi modo de ver, incompleto. Ellos ponen un ataúd y le ponen al PRI como ya muerto. Pero ¿por qué no le ponen la alianza? El PRIAN-RD está muerto. No es nada más el PRI. Qué bonito, qué sencillito mandar un mensaje equivocado de no, ahí sigue existiendo aquí una oposición porque el que se murió fue el PRI. No, la alianza es la que está apestada. Y claro, se salen un poquito porque la verdad no la pueden totalmente ocultar. Y en ese programa de la noche de ayer, pues ya se dijo con toda claridad. Solamente en México va a venir de la ciudadanía alguien que tenga el hocico grande porque tiene la cola pequeña. Y Broso lo hizo con todas sus letras. Dijo, nadie de la oposición de los políticos, ni los dirigentes, pueden abrir el hocico porque todos tienen la cola sucia. Y eso es lo que Frena ha mantenido vivo a pesar de que nos cierran las puertas de todos los medios. Así es que va a ser encantador, así como esta reunión que tuviste en CNN, que al rato se pueda dar en la Ciudad de México y que ellos, bien protegidos, puedan decirle la verdad, que con el alcance que tenemos, Frank, nada para sentirnos avergonzados, al contrario, orgullosos. Lo ha permitido este programa tuyo desde Atlanta, Georgia, porque está cerrada la puerta a los ciudadanos para escuchar sus voces.
las voces que supuestamente escuchamos de disque ciudadanos son políticos disfrazados del propio sistema político. Y ahí cualquier mexicano no requiere una preparación académica superior a primaria, simplemente con sentido común, dice, no puedo entender por qué nunca escuchamos la auténtica voz de los ciudadanos. Siempre la de los partidos, siempre la de los políticos y siempre con una línea tendenciosa y manipuladora. En ese sentido, Frank, bienvenido a este proyecto. Ojalá que tú seas un asesor importante en ese proyecto. Creo que sí. El momento tan delicado que vive México, es claro que el 2024, como pinta la cosa, simplemente lo que va a ocurrir es que se va a consolidar la venezualización de México, el convertir en Venezuela. Llevamos años hablando de que el guión es convertirnos en Venezuela del Norte y se han tardado 5 años, muchos de ellos, para empezar a ponerle a las cosas por su nombre, para controlarlas, para coordinarlas. Así es que bienvenido una cadena internacional que no dependa de los ingresos del gobierno o de programas publicitarios, donde, tú lo sabes, Frank, ha ocurrido. A veces no es directamente con el medio, sino que le hablan al patrocinador que pone su campaña de mercadotecnia y le dicen, oye, si sigues apoyando este medio que nos está echando a nosotros de que ya los partidos están muertos, al que le va a ir mal es a ti, que estás anunciando tu producto. Eso lo sé porque le ha ocurrido a Bimbo, le han ocurrido a varios patrocinadores que mejor se han hecho un lado de no participar ante la posibilidad de que su negocio no tenga un espacio por estar amedrentado, reprimido y amenazado por el propio gobierno. Así declara las cosas, Frank. Entonces, nos estamos jugando la última carta, Frank. Hay que decirlo. La gente dice, oye, pero es que está muy complicado. Sí, pero es la última carta. A ver, yo te garantizo que con el PNRD, así como se fue el Estado de México, vamos a volver a acertar. Hemos acertado en todo, porque esto sigue una agenda. Entonces, la última carta, que es una carta riesgosa, que requiere la unidad de los mexicanos, no de los políticos, pues Frena ya la está poniendo arriba de la mesa y empiezan a quererse infiltrar políticos de toda la vida que quieren hacerse pasar por candidatos independientes. Y ya te di 3 casos y seguramente van a aparecer al rato más, porque ya los mexicanos en un 76%, medido hasta hace 2 años, ahorita ya el número subió, 76% de los mexicanos, la institución en que menos confían es en los partidos políticos. Con lo que acaba de ocurrir en el Estado de México, los expertos hablan de que el número ya llegó a 81. 4 de cada 5 mexicanos no les interesa ni siquiera ir a votar, porque saben que es escoger entre popó, excremento y caca. Entonces, ¿para qué voy? Sí, es una manipulación, todo está tamaleado. Entonces, fíjate qué astutos, pero al mismo tiempo qué perversos, quererle echar la culpa a la abstención cuando la causan el mismo desprestigio que tienen los partidos políticos. O sea, ellos son la causa y se quejan de la abstención. Es como, oye, pones a un candidato a modo, pues ¿para qué voy? O sea, ya sé que esto ya es los mismos. Y si no, al rato te aparecen en el otro partido. Y ahí está Germán Martínez, salta del PAN a Morena y luego de Morena a Independiente y ahora ya se siente que anda de candidato independiente. Son igual a Lili Telles y podríamos mencionar el caso de Monreal, que lleva 5 partidos, Marcelo Ebrard, verdaderamente corchorratas, gente del más bajo nivel y pues la analogía que hemos hecho, Frank, es imagínate ya cuando estabas en la primaria, que los que dirigieran el salón de clase son los más brutos, irresponsables y los más cochinos. Y esos dirigen el salón de clases. No lo podemos permitir.
Así es, ingeniero, y no sé si tú algún día pudieras hacer memoria de cómo realmente está pasando una situación muy perversa, pero tenemos muchos sexenios en los que los políticos, cada administración agarran su medio de comunicación y su periodista. Fox hizo incluso salir a un periodista muy popular de radio, hizo que lo despidieran con esa estrategia de amedrentar a los anunciantes y hasta que lo sacaran. Salinas de Gortari tuvo a Pedro Ferriz de Con como su periodista, su vocero, y junto con su equipo donde estaban pues mucha gente que ahora es más conocida en medios independientes. Solórzano, Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Sí, pero eran parte del salinismo. Les pagaban en las oficinas de gobierno. Carmen Aristegui se volvió morenista, a ti te consta, cobraba en Morena y ahora como que a lo mejor no le cumplieron el contrato, ahora le echa López, pero decías, oye, usted es morena por arriba, por abajo y por los lados, igual que Denise Dresser. Entonces, cambian según está, y eso, ya la gente no es tonta, Frank. Afortunadamente ha subido el nivel de conciencia y dicen, oye, este señor Fernando Vázquez Rigada que dice que la apatía nos va a llevar a un desastre a los mexicanos, ¿qué no es el tipo que estuvo promoviendo las urnas vacías hace 2 años? Sí, es el mismo. O sea, un día está promoviendo urnas vacías y al otro quejándose de la apatía. Y así está el señor Max Kaiser, y está el señor Max Kaiser, sí se llama, Fernando Vázquez Rigada, el Ricardo Alemán. Dices, oye, estos señores no tienen convicción, se mueven a donde les va conviniendo y no puedes decir hay congruencia en ellos, porque se venden al mejor postor. Ahorita no me está pagando lo que quiero Morena, pues Carlos Alarraqui se va a poner a echarle a Morena. Pero si le ofrecen algo, ahí lo ves abrazado en un aeropuerto con López. Digo, también Atypical TV pues vive de estar pide dinero, además del que le suelta ahí madrazo, que pues normalmente ya es un viajero frecuente junto con Javier Lozano, que pues pagan ese canal. Entonces ves canales que no tienen la independencia, Frank, en como tú lo has dicho, Charlas de la Noche se mantiene por la voluntad tuya, de la gente que tú entrevistas y que queremos hacer algo completamente basado en la verdad y que no respondemos a ninguna línea que nos da nadie. Y se respeta que tú digas, oye, cuidado con este tipo, yo no lo he visto hacer nada. Oye, pues yo sí lo he visto hacer algo. Podemos diferir, Frank, pero nos hablamos con lo que creemos y no hay una línea de que diga, no, Frank, no digas esto. No, Gilberto, no digas esto otro, no. Me preguntaron, y quiero decirlo abiertamente porque lo anoté en uno de los comentarios de tu programa, oye, ¿qué pasó con nuestra gran amiga Kenia Gastón? Bueno, pues lo que pasó es que ella está en un trámite de venta de su casa, ella está muy convencida de que está la cosa muy complicada, está por cerrar el trato y se va del país. Me dijo, Gilberto, necesito estar concentrada, creo que en algún momento la debemos de llamar al programa para que platique el por qué, pero se le presentó la oportunidad y te dijo a ti, me dijo a mí, Frank, que oye, pues me tengo que retirar porque ahorita si no cierro esta operación, pues no voy a poder ir a vivir a Punta Cana o a Panamá, o ella ve que está demasiado tamaleado todo. ¿Cuántas veces nos lo dijo, Frank? Ella ve al INE totalmente ya desmantelado y sometido, un trife inexistente. A lo mejor mi posición es un poco menos radical en ver que todavía se le mueve algo de lo que dejó Lorenzo Córdoba al INE, pero donde coincidíamos totalmente es cómo el sistema político decidió no. Sí, perdón, queriendo entrar una llamada y se corta, Frank. Nada más cerrar diciendo que nunca olvidaremos el día que el sistema político se puso de acuerdo para no molestar a López y despreciar la consulta de revocación
organizada por un INE que todavía lo veíamos imparcial con Lorenzo Córdoba. Hoy la Guadalupe Tadei probablemente esté cenando con López y así los vamos a estar viendo. Ellos ya están consolidando y son los más contentos de que Marco Cortés y Alito Moreno, uno michoacano que le entregó a Morena Michoacán, el otro que entregó Campeche a Morena, sean los compadres, amigos y adversarios carnales o a modo, casi hermanos, para que Morena siga consolidando su poder, en donde ya suma, Frank, el 72% del país gobernado por Morena. Sí, tengo entendido que son 20 y tantas gobernaturas, curules de senadores y diputados y casi 1,300 municipios. Es algo que ya es una dictadura, a mi manera de ver. Ahora, déjame que... Frank, en solo 3 años. Así es. Ahora, déjame y te digo esto, con todo respeto, la señora Carmen Aristegui siempre ha sido una colaboradora de CNN en español. Así es. Y ella nunca ha tenido que ver con las decisiones ejecutivas de la empresa. Y yo conozco la historia, porque yo estaba en la empresa, yo hablé con Carlos Díaz, que era el director de ventas a nivel internacional para América Latina, un puertorriqueño muy educado, graduado de la Universidad de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, muy prestigiado, y me dice, oye, Frank, ¿tú trabajaste en el periódico El Norte de Monterrey? Le digo, sí, que es el padre del periódico Reforma. Así es. Fíjate que he estado pensando mucho con John Petrovich. John Petrovich es un tipo muy corpulento, ruso, güero, muy alto, siempre muy fino en su manera de hablar y su manera de vestir. Y John Petrovich era la mano derecha de Ted Turner, que tomaba las decisiones para las dos alas de la empresa, entretenimiento y noticias. Y John Petrovich analizaba todo y empezó a ver la situación de hacer un programa invitando a un periódico para analizar las finanzas. Y ahí fue donde nos sentamos a platicar. Yo les dije mi experiencia conociendo a los hermanos Junco de la Vega, Alejandro y Rodolfo, y a Ramón Alberto, que tiene su mérito en muchas de las ediciones, nunca se lo voy a dejar de reconocer, y aparte que me ayudó con una beca. Entonces, ya les pasé los datos a la apoderada legal de la empresa, Louis Sams, y ellos hicieron la conexión y hablaron ya directamente con Alejandro para hacer un proyecto llamado CNN Negocios México. Después, como todas las sociedades, hubo esa situación de decir, no, pues es que Reforma tiene mucha influencia y nosotros te estamos sirviendo de canal, de introducción para tu canal a México. Tu rating no es tan grande como nuestra circulación. Y luego, en viceversa, la gente de CNN hizo estudios y comprobaron que la penetración de CNN también era muy influyente. Total, se dejó de hacer CNN Negocios México con el grupo Reforma, se aprendieron muchas cosas, quedó abierta la relación, pero ahora CNN regresa más en serio a México, no con una redacción prestada allí en Santa Fe, en el grupo Reforma, sino que ahora CNN ya va con todo su equipo formalmente. La señora Carmen Aristegui no forma ni formará parte de estas decisiones. Ahorita que lo mencionaste, que se cambiaba a Morena y luego para acá y para allá. No, ella no tiene nada que ver.
se le ha dado el trabajo para que represente la cobertura en México, pero también CNN tiene su buró muy prestigiado, con periodistas muy bien capacitados, y que realmente la señora Aristegui, con todo respeto, no tiene nada que hacer allí. Más bien el que le metió el hombro a Carmen allí fue cuando se hizo este proyecto de Negocios México, fue Ramón Alberto Garza, que Ramón Alberto, pues bilingüe, le dijo a Alejandro, ándale, vete a México, vamos a arreglar esto con CNN, a ver cómo lo hacemos, porque a mí la directora de Relaciones Públicas de Turner, Sandra Molina, una costarricense muy agradable, le mando un abrazo, me dice, oye, Frank, ¿quién es Carmen Aristegui? Yo hice mi estudio y no la encuentro. Le dije, pues fue el asistente de Pedro Ferriz de Con, pero hasta ahí ha sido su carrera, no tiene ninguna trascendencia. Había gente que no estaba de acuerdo, total, polémicas como siempre, ingeniero Lozano, pero lo bueno es que va a haber un medio independiente, sin compromisos, dando voz a los mexicanos, y basta que la gente abra el sitio de internet de cnnenespañol.com, busquen el contactar a la redacción, y de allí la gente puede mandar su lead o un pitazo, como le quieran llamar, para informar de una situación que quieran hacerlo, y la cadena CNN va a empezar a investigar el tema, y si lo considera de validez noticiosa, se hará la cobertura, y yo creo que ya los medios esto los va a obligar a escuchar a Frena un poco más, porque me decías que en Reforma tenías que pagar. Cuando ibas a hacer una marcha tuviste que pagar por el espacio, y que de repente... lo decidimos en el Consejo Rector, Frank. Yo no soy mucho de esa idea, pero la verdad, las ruedas de prensa, las convocatorias, los boletines que enviábamos, veíamos que caían en la basura, porque ellos seguían una instrucción del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y que claramente es el nombre de Frena, no puede aparecer en sus prensa, en sus medios. Y bueno, bienvenido, Frank, da mucho de qué hablar, pero bueno, yo creo que decirle a todos los mexicanos que nos están escuchando que son cosas que esta presencia tuya en darle voz a la ciudadanía de México, como fue con 7 mujeres la semana antepasada y otras 7 compañeras, pues te da un panorama en donde tú te diste cuenta, son gente preparada, son gente que trae su punto de vista, no necesariamente coincidimos en todo, y lo puedes ver en las votaciones del Consejo Rector. Somos un grupo muy plural, pero nos respetamos mucho, y si estamos defendiendo la democracia es porque la tenemos que aplicar con nosotros mismos. Y en ese sentido, Frank, pues dejamos el mensaje, nos estamos organizando para ser capaces rápido de conseguir el 1,000,000 de firmas por cerrar números, y que en el mes de junio quede claro a quién vamos a abanderar que queremos como empleado para sacar a Morena del Palacio. Y no vamos a permitir que venga ningún político ni a decirnos la agenda, ni a marcarnos el rumbo, y sabemos que los vamos a traer de adversarios. No solamente a Morena y López, no. Vamos a traer de adversarios a la gente que todavía le aplaude a los partidos políticos, creyendo que ellos son la solución cuando han sido el problema, y ellos nos heredaron el problema que hoy tenemos. Sí, fue el PRIAN-RD el que nos heredó lo que hoy tenemos aquí como una dictadura populista, que es la decadencia finalmente de la partidocracia. Muchas gracias, Frank. Te mantengo enterado. Lamentablemente se nos agotó, sí, pero en este programa que hemos estado haciendo con Damas de Frena, pues son ciudadanas, son madres, son hermanas, son esposas, y realmente, aunque no tienen mucha pericia manejando el teléfono, el micrófono, son gente de la ciudadanía que nos habla sus puntos de vista honesto, y desde aquí
les agradezco a ellas, como a Kenia Gascón y a Valeria Palmer, que cuando han podido han patrocinado con su opinión al movimiento Frena. De mi parte, gracias, ingeniero Lozano, y recuerda, problema que no mata, fortalece. Así Aquí es, Frank. está un Gilberto Lozano fortalecido para seguir en la lucha, y yo se lo dije a Damián Cepeda y a la Lili Telles al aire, si ellos quieren dar su opinión, serán bienvenidos en Viernes de Frena para que le hablen por primera vez al pueblo de México con la verdad, porque hasta ahora han tenido atrapado al pueblo con sus conferencias ahí en el Senado, abrazados con un grupo de paleros de este movimiento, PRIAN, PRD, whatever, y no han solucionado nada como legisladores. Ahora, te digo una cosa que la gente me reclamó, no es que ellos dicen que como no son mayoría ni en el Senado ni en el Congreso, no pueden arreglar nada. No, ingeniero, hay un código penal, hay un código civil. López actuó como cómplice del mayor narcotraficante de México, lo liberó. Allí hay una acción penal que perseguir y no se hizo. Se robaron los fideicomisos, eso es robo. Ahí hay otra acción penal, basta levantar una denuncia, un acta y firmar todos de que se están quejando para que se haga la querella, el Ministerio Público investigue y se haga una investigación por parte del juzgado. Nadie lo ha hecho, ingeniero, solo tú. Y bla, es correcto, Frank. Eso queda en los anales de la historia, que los hemos retado, y fuera de la maroma y circo, pues sí, no tienen mucho que mostrar, y vamos a seguirle dando agudo a las cosas, Frank, con todo. Dios los bendiga, Dios bendiga a México. Gracias, Frank. Gracias, ingeniero Lozano, gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Les quedó poca madre. Oficiales, pasen, sí señor, es lo conveniente. Adelante, no interrumpo su ceremonia. A ver qué tal quedó esto, porque no tarda en llegar la gente y ya saben ustedes que esto va a estar muy concurrido, ¿verdad? Así es, impresión. Hermano querido, hermano, ve nomás. ¿Qué es esto, hermano? Bueno, somos los primeros sin llegar. ¿Quién se murió? Pues ve nada más, ve lo que dice ahí como decimos en mi tierra, en el coffin. Ahí está. ¿Se murió el PRI? Así es, falleció. Estamos ya en el velorio, somos los primeros en llegar al velorio. Ve nada más. Bueno, están las fotos de todos los presidentes priistas de la historia. Sí, o sea, ¿cuántos años de la historia del país? Hoy descanso, ahí están los restos. Siempre te recordaré de parte de Delfina. Una corona de Delfina que tiene esos detalles que nadie espera, ¿no? Ese detalle, buena alma, buen rostro. Ahí está la corona de Delfina. ¿Qué cosa? El Citatir, Bueno, desde luego, todos CNC, la CNOP, los sectores. la CROC, la CTE. Todos en la condolencia, hermano. Desde luego. Oye, pero vamos a platicar aquí, hermano. Sí, porque ahorita va a empezar a llegar la gente, ya te vas a imaginar. O sea, van a llegar todos los priistas. Bueno, van a llegar. Son como 7, 8. Además de los priistas, pues ya te imaginas la clase política que viene a presentar sus respetos. Oye, y por ejemplo, todos los que fueron del PRI y ahorita están trabajando en Morena, ¿van a venir? Pero desde luego. No, pues no siguen a venir un buen. Sí, la extensión del espíritu. Es lo que llamamos en la cosa pues, más medieval o mística, ¿no? Qué bonito, hermano. ¿Aquí nos sentamos? Aquí. Oye, ¿y tú consideras que lo que pasó en el Estado de México, hermano, es ya el gran finale del revolucionario institucional? Sí, o sea, como hemos conocido a lo largo de las décadas, pues sí.
ahora pues, con lo que queda, con el cascajo, habrá muchos que hagan lo propio para conservar pues alguna impunidad, algún privilegio, algunas personas a las cuales manejar y desde luego un presupuesto. En franca extinción. O sea, se queda el PRI de tener prácticamente todos los estados del país hace apenas 8 o 9 años. Sí. Se queda hoy con 2 gubernaturas que en términos de población, de padrón electoral, etcétera, implican el 4% del PRI. Sí. O sea, de tener el 80% termina teniendo el 4%. De tener 20 gubernaturas hace apenas 4 años, ahorita resulta que ya nada más le quedan 2, que son Coahuila y Durango. Sí. Es decir, la debacle es real. Así es, vamos. Pero dice Alito que no es una derrota. Nos lo dijo el día que hicimos el programa. No es una derrota. Nos quedamos tú y yo así. ¿Cómo? Sí, o sea, vivimos ya vivimos una cosa, una realidad alternativa, vamos a decir, crees en la reencarnación. Eso es lo que está pasando. Evidentemente, si hay un muerto, ahí está. Pero reencarna en Morena. O sea, realmente eso es lo que sucede. El gran plan maestro es, oye, ¿para qué acabamos con el PRI si nos podemos convertir en el PRI? Si podemos desfondarlo y traernos todo el prisma, ¿no? Así es, empezando desde luego por las propias huestes. ¿Crees que, o sea, que tuvieron que haber hecho una culpa mínimo? ¿No? Alejandro Moreno, Marco Cortés, los dirigentes del PRI, el PAN, y decir, oigan, esto es un grave error, esto es una derrota brutal, aquí están las responsabilidades, etcétera. No, nadie perdió. O sea, lo que tú decías hace un momento, o sea, oye, perdieron. No perdimos. Es más, tan no perdieron, según ellos y su guión, que al otro día de la derrota, o sea, perdieron el Estado de México. Ay, nomás. Un día después dicen, bueno, ya estamos firmando aquí nuestro compromiso para ir juntos en el 24. Bueno, es famosa la frase de que tonto no es el que se equivoca, sino tonto es el que haciendo exactamente lo mismo otra vez, espera resultados diferentes, ¿no? Así es, pero además así está todo el panorama de la clase política. Lo mismo que está haciendo Andrés por un lado, lo replica la oposición en el otro. O sea, la oposición que acaba de perder el Estado de México, la alianza, le dice, no, y no te preocupes, vamos a tener un nuevo candidato al que vas a tener que votar. Oye, ¿pero quién? Uno que vamos a decidir nosotros. Entre nosotros dos. Entre nosotros dos, y sí, hay apenas, a lo mejor entre los tres. Pero te vamos a decir por quién vas a votar. Oye, pero yo quiero saber, yo quiero escoger por quién me la voy a jugar en el 24. No, esto funciona así. O sea, por un lado, o el rehén de Morena, de Andrés y su delirio, o el rehén de los que se llaman la oposición, que te van a decir con quién vas. Bueno, es un poco López Obrador, por su lado, diciéndole a todos los morenistas, sí, a todo el obrador, sí, yo voy a elegir. Sí, ¿no? Así es. Porque nadie le cree eso de que él no va a inclinar la balanza. Hasta el propio presidente confiesa que ni sus cercanos se lo creen. Nadie. Y dice, no esperen a que yo mande señales. Ya las mandó. Todas. Ya sabemos quién. O sea, todo el mundo ya sabe quién quiere López Obrador que sea la candidata a la presidencia de la República. Está clarísimo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo López Obrador? Miren, la decisión la tomo yo. Es esta. Y todos ustedes votan por esta. Y si no votan por esta, entonces son unos traidores a la patria, son conservadores, están con la oposición. ¿Y qué hace la oposición? Lo mismo. Lo acabas de decir. Lo mismo le dice, bueno, pues ni modo, lo del Estado de México, Coahuila, 1-1, a lo que sigue, vamos al 24, les vamos a decir a finales de junio quién va a ser el candidato, y ustedes lo apoyan, o quieren que gane Morena. Así es. O sea, el chantaje permanente de, entonces eres del otro lado. Así es. O sea, si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces ahí se muere la democracia. Claro, porque la ciudadanía acaba siendo el salero de todas las partes. Se están confundiendo. Creen que ciudadanía es cheque en blanco. Así es. Y están diciendo, López Obrador tronándole los dedos a todo el obradorato, así como el PRI, PAN y PRD tronando los dedos a todos los que no están con López Obrador, diciendo, es por aquí. La alianza tendría que hacer, por lógica, lo contrario
el él gobierno. decía. Claro. Lo contrario, absolutamente. Sino a ver cómo hacemos, güey, y metemos urnas metemos a la sociedad en cada uno de los pasos para que sea su lucha y finalmente sea su candidato y se juegue con el candidato o la candidata. A ver, yo veo al presidente López Obrador muy enfocado, Sí. muy concentrado y a toda velocidad. Sí. Es decir, el presidente está actuando como si él estuviera abajo en las encuestas y la oposición con toda la parsimonia y la tranquilidad como si estuvieran arriba en las encuestas. Y es al revés. Sí. O sea, tú tienes un López Obrador que la noche del día siguiente, es decir, no habían pasado 24 horas del histórico triunfo de su partido en el Estado de México, que ya estaba convocando a las corcholatas, vamos a cenar, déjenme yo llego con mi paragüitas para ser parte del show. Claro. Todo muy bien premeditado, que se vea que estoy cantando en la mañanera. Así. Y vamos a ponernos de acuerdo de cara al 24 con el objetivo de que en 2-3 meses tengamos candidata y yo le pueda levantar la mano y armarle la campaña. Así es. Concentradísimo. Es como ser el PRI sin ser el PRI. Acabamos de ganar Estado de México. Diles a los gobernadores. Mire, ya llegó. La mandó Salinas. La manda Carlos Salinas. Pues ya te imaginarás. Oh, sí. O sea, Es Salinas. De los grandes patriarcas del PRI. bueno, Ha de estar muy dolido. hablando de patriarcas, ¿no? O sea, Andrés, ya ganamos el Estado de México. Dile a los gobernadores y a las corcholatas que los invito a cenar. Ujú. ¿No? O sea, ¿con quién van a cenar? Con papi. Claro. Claro. Se acabó. A ver, va a tener, y además ya dejó claro en la elección del Estado de México cómo le va a hacer. Ya. Queda clarísimo. ¿Va a usar el presupuesto? Sí. ¿Va a usar la mañanera? Sí. Todo lo que ha cuestionado todo. ¿Va a violar la ley Sí. electoral? Sí. ¿Va él con el tradicional dedazo a determinar quién va a Sí. ser la candidata presidencial? La clientela Totalmente. electoral. ¿Va a usar a la UIF? Sí. ¿Va a usar al SAT contra sus adversarios? Sí. ¿Va a usar a la fiscalía? Sí. ¿Va a usar al ejército? Sí. ¿Se va a aliar con los narcos? Sí. Ese es el esquema. Y además, con un piecito ya en el INE, golpeando a la Suprema Corte, es decir, el mapa de juego, la estrategia de juego de López Obrador para el 24 está clarísima, Ruso. Está clarísima. Así la va a jugar. Yo me pregunto si ya la oposición no está pensando en que ya abandonó la idea de ganar la presidencia y ahora está concentrada en tratar de ganar el Congreso. ¿Y quién sabe? Porque los veo y no hay figuras, no hay método, no hay prisa. Dicen que el método lo anuncian hasta finales de mes, cuando del lado de Morena ya están todos reunidos. Lo que se ha barajado con el método es, a ver, primera escala, la oposición, cualquiera que sea el candidato a la oposición, tiene que juntar 1 millón de firmas. A ver, Rosso, de los priistas que han levantado la mano, ¿cuál realmente puede juntar 1 millón de firmas? O sea, Enrique Lamadrid preguntó 1 millón de firmas, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría. O Alito te puede juntar 1 millón de firmas en 72 horas. Por cómo es operador. O sea, yo veo sorprendido con azoro que Alito Moreno, desde la dirigencia del partido, está construyendo el camino para ser él el candidato presidencial. Yo te pregunto, con Y- todo respeto, y ¿por de- qué sorprendido? O sea, ¿por qué te Por los sorprende? resultados, hermano. O sea, es decir, dado los resultados que acarreas, dada la fama pública que tienes, ¿en qué momento estás pensando que si tú vas a ponerte en la boleta electoral no te van a frenar las aspiraciones a punta de martesazos de jaguar? ¿Quién apoyó a Alito para la llegada al PRI? Andrés Manuel López Obrador. ¿Desde hace cuánto tiempo? Reunión Así es. con los gobernadores y les dijo, deberían elegir a Alito. Así fue. Reunión en Palacio. Así fue. Hace Hace al principio del sexenio. rato ya que Alito no tendría nada que hacer en el partido y menos en la alianza. Lo sabemos. Ahí está. Sí. Acaban de perder el Estado de México. Y no solamente no llegaron a decir, oye, vamos con la gente a disculparnos, a decir que ya nos dimos cuenta que la rega. No, ahora vamos al 24. ¿Cómo? Igual. Entonces, claro, tienes que pensar mal. O sea, ya estás administrando la derrota.
Peña Nieto. Directamente de Europa. Saludos desde Madrid. Así es. O sea, estamos aquí en el patio de los fantasmas. Y del lado del PAN, hermano, o sea, del lado del PRI peleándose entre ellos, ¿no? Al día siguiente de la elección, golpes contra el gobernador Alfredo del Mazo, Alito Moreno, la vocera del PRI, también diciendo, pues a ver a qué embajada le tocó a del Mazo, es decir, acusando traición del gobernador del Estado de México, que todo el mundo vio que no se metió, ¿no? Que entregó la plaza a Morena, ¿a cambio de qué? Eso lo vamos a terminar sabiendo. Pero luego del lado del PAN, tienes a un Marco Cortés que también trae muchas broncas internas, trae mucho golpeteo interno y que claramente está favoreciendo una candidatura, la de Santiago Krill, y está operando para que sea al máximo posible Santiago Krill, independientemente de lo que pase alrededor. Entonces, pues cuando dicen es que falta una figura de la oposición, no, es que no están dejando que crezca, no hay, ¿de quién están hablando? No, es que salga de la oposición una figura que tenga arraigo y tenga fuerza y despierte. No hay. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo hacemos? Y si hay, no la van a dejar pasar, hermano. ¿Cómo haces a un año de la elección presidencial? ¿Cómo haces para derrumbar el marketing de los partidos políticos de oposición? Porque finalmente parece que todo lo que se está decidiendo afecta directamente a 30 cabrones, no más. Sí, exacto. Afecta para bien o para mal, pero nada más a 30. Los componedores Exacto. de la alianza opositora, Sí. saliendo el lunes a decir, no hombre, nos fue requete bien, nos quedamos a solo 8 puntos. Solo 8 puntos en el Estado. Es una paliza. Sí. No, pero es que ganamos por 30 puntos en Coahuila. Pues sí, en Coahuila. 5 veces más chico que el Estado de México en términos de padrón electoral y mucho menos importante en términos de poder, de presencia, de simbolismo, de fuerza política que el Estado de México. Hay que decirlo tal cual. Y así te sigues en las Pero ficciones. todos, exactamente, todos en una ficción de no perdimos, todo, o sea, no nos arrasaron. Y no nos hicieron de nada. esa ficción de no perdimos, te vas al Palacio Nacional con la ficción de, oye, dice el presidente, está atacando a Alfredo del Mazo, ya ni chinga, güey. O sea, ¿Qué querían que hiciera? ¿qué querían? Que hiciera una elección de Estado, que metiera dinero, que Eso solo lo hago yo. o sea, exactamente. Eso se hacía antes, lo está haciendo él todos los días. Pero en la ficción se puede dar el lujo de defender a Alfredo del Mazo de estos cabrones de la oposición que no saben bien cómo se juega esto. Y luego, por otro lado, la alianza opositora le cierra las puertas a cualquiera corcholata del observador que esté inconforme. Sí, claro, porque una cosa la inhiben. Pero no Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano dice, yo voy a elegir candidato presidencial en diciembre. O sea, como diciendo, ya que se acomoden todos, Sí. yo voy a ver dónde voy a quedar. Bueno, y a ver qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano. Y yo creo que la disyuntiva para el PAN tendría que estar analizando ahorita, pero pues ya se decantaron, si vale la pena sacudirse al PRI, hermano, y decir es el partido con peor imagen, pero me da 10, 12 puntos. O me voy con MC, que es un partido que tiene mejor imagen, pero pues me da 6, 7 puntos. Porque, a ver, tú y yo lo sabemos, hermano. Eso de que MC no compitió en las elecciones del domingo en el Estado de México y Coahuila, no fue, como lo quiso vender Movimiento Ciudadano, un diseño de ellos para demostrar que ellos no afectan. No. No traían nada. No traían nada. En Coahuila no traían ni 1%. Más ridículo hubieran hecho quedándose en la boleta. Y en el Estado de México, su gallo, Juan Cepeda, él decidió bajarse de la contienda. Y entonces cuando se quedan sin candidato y no tienen con quién reemplazarlo, e inventan esta exitosa narrativa de vamos a sustraernos de la elección para que no digan que estamos interfiriendo en contra de la oposición. No traías con qué. Entonces te vas a enfrentar al 2024 así, con 1%, con 7%, con candidatos que los rivales logran hacer que se bajen. O sea, ¿eso es lo que estás ofreciendo? Pero si, como tercera vía. Pero si todos los partidos están haciendo los mismos cálculos y están jugando con el mismo ábaco, ¿por qué Movimiento Ciudadano no? Que además le han salido todas sus jugadas. Porque dicen, oye, ¿cómo vamos a ir con esos pendejos? Y los pendejos salen pendejos. Pero ¿cómo vamos a ir si nada más la están regando? Y la riegan.
O sea, les da margen hasta para eso. O sea, fíjate, están jugando el mismo abaco del cálculo político. Tanto MC, como el PAN, como PRD, como el PRI. Todos, Oye, absolutamente. Y me voy a los otros dos. El Partido Verde y el PT. El Partido Verde y el PT, grandes triunfadores de este domingo, Claro. que llegan a la mesa de la negociación con Morena diferentes. Sí. Y le dicen, oye, pues, donde no nos aliamos en Coahuila te pusieron una paliza. Donde sí nos aliamos en el Estado de México, nos fue muy bien. Tenemos la gubernatura más importante del país. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos? Vea cómo nos va a tocar Sí. al Verde y al PT para que nos sigamos contigo, Morena, de cara a la sucesión presidencial del 24. Igualito que pasó con el PRI y con el PAN. O sea, las rémoras están listas ahí para ser utilizadas y serán utilizadas. ¿Crees que ya está cantado el 24, hermano? Sí, por un lado yo podría, o sea, hay dos partes. Hay dos partes porque la pregunta que yo quisiera decirte es, ¿qué necesitas? Fíjate nada más. ¿Qué necesitarías para que PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tuvieran que ir juntos a huevo? No desde el cálculo, sino que no tuvieran opción. ¿Qué tendría que pasar para que ese frente de pronto se volviera realidad? ¿Qué tendría que Que pasar? se repitiera un potaje político como el que sucedió con la defensa del INE. Ajá. Hay que acordar. Ajá. Los partidos de oposición Sí. ya estaban entregando el INE, hermano, ¿eh? Ya estaban negociando con el partido en el poder y fue la sociedad la que sale a las calles, le sube el costo de entregar el INE, Sí, lo porque encarece. ya estaban viendo cómo arreglarse. Sí, Bueno, siempre vamos se a puede. negociar, ¿eh? Y sale la sociedad y obliga a PAN, PRI, PRD y MC a echarse para atrás de sus negociaciones Así con es. Morena y mantenerse en una posición firme para defender al INE. Esa es la única manera. Que desde la sociedad civil Sí. se imponga a los partidos un candidato. No veo esa figura. No veo quién, no veo dónde está. Y ya estamos, ya no el cuarto para las 12, al 5 para las 12. Creo yo, si vamos a pensar en milagros y en cuestiones más allá del mundo terrenal, yo creo más que puede algo así ocurrir dentro de la sociedad que en los partidos. A ver, los partidos ya vimos quiénes son. O sea, eso está claro. Y como muchos tienen garantizado su asiento en la Cámara de Diputados Sí. y en el Senado, por eso te digo, yo de pronto veo un ánimo en donde parece que ya abandonaron la pelea por Sí, la presidencia sí. y están concentrados en la pelea con el Congreso. No, pero ni siquiera en el Congreso. O ¿Qué? sea, ni siquiera. Que es estratégica, ¿eh? Lo hemos visto. Sí. O sea, es muy importante, ¿no? Sí. Si va a ganar un presidente de Morena con apetitos autoritarios, que tenga un Eso Congreso es en un contra. default. Eso es súper importante. No le estoy restando mérito. Nada más estoy diciendo que veo que la contienda presidencial no les trae ninguna prisa y como los que deciden saben que están en las listas de plurinominales, 1, 2 o 3 para Sí. meterse al Congreso y lo tienen garantizado, pues ¿qué van a hacer? Ese es el choque más interesante que puede haber en estos momentos tan cabrones, en estos momentos tan de muerte. ¿Tú ves a alguien fuerte del lado de la oposición como para decir por aquí? No, O sea, no. Yo estoy pensando del lado de la sociedad. O sea, en los partidos, desde luego que puedes tener 5, 6, 7 opciones, pero estamos hablando de un mal original. O sea, finalmente tú lo acabamos de comentar. Perdieron el domingo. El lunes dicen, vamos igual. No aprendieron nada. Es mucho más fácil, como decías, lo del INE o la militarización. Es más fácil. Sí, muy cabrón, muy difícil, casi imposible, pero podría ser más factible que de la sociedad surgiera una figura más fuerte que cualquier que te pueda proponer cualquier instituto político para decir, con este iríamos todos. y es, Broso, por la ruta de la estrategia de la conciliación, es decir, ya que tengas campaña, te vas por el lado de la conciliación, como lo hizo Alejandra del Moral en el Estado de México, tratando de no confrontar, no recordarle mayor cosa, más un par de veces por ahí a Delfina, sus expedientes, sus escándalos, irte por las buenas, o te vas a una candidatura de guerra, de combate, de choque, de decir,
voy por todos los anti-AMLO y voy a trepar al presidente, me voy a subir a la polarización y si el presidente me ataca en la mañanera, ahí voy a estar. O sea, ¿cuál crees que es la estrategia más sabia para el 24 para la oposición? Si surgiera de la sociedad civil, tendría que ser, no estoy hablando de violencia o de odio, sí confrontación, lo que significa, no odio, no venganzas, pero si no tienes una cola que te pisen, si no tienes expedientes que te quieran abrir, si no tienes historias donde te puedan extorsionar o te puedan orillar, entonces tienes el hocico para abrirlo lo que tú quieras porque tienes la cola limpia. Los partidos de oposición no tienen, los dirigentes no tienen la cola limpia. Por eso deben negociar, por eso se tienen que arquear, por eso tienen que llevar listas las rodillas, porque tienen que les busquen. Pero entonces lo que estás diciendo es, pues ya se acabó. O sea, si al final los que van a tomar la decisión los tienen apergollados con expedientes, pues este juego ya se acabó. A menos que pase lo que pasó con lo del INE. Ya todos podrían estar dispuestos a negociar hasta que una fuerza superior los obliga a decir, no, cabrón. O sea, no podemos negociarlo porque se nos viene el país encima. Es que, a ver, la otra cosa que no puedes perder de vista es que del lado del gobierno no es como que vayas a enfrentar a Barack Obama, ¿no? A un monstruo de la campaña política. No es que vayas a enfrentar a un Churchill, no, estadista, no. O sea, tú ves a las corcholatas y son figuras políticas francamente aburridas y desvencijadas y con expedientes, ¿eh? Claro. Pero ahí tienes el ejemplo del Estado de México. Así es. ¿Se te ocurre una candidata que hubiera podido ser más vulnerable a los ataques que Delfina Gómez con los expedientes de Texcoco y el diezmo y el 10% y eso? Del Tribunal Electoral. La ponen de candidata, ponen a Delfina de candidata. Y la alianza saca a una candidata. A mí me parece que Alejandra Morales hizo un muy buen trabajo como candidata hasta donde dio. ¿Por qué? Porque trae la alianza cargando una serie de vulnerabilidades que tienen que ver con, oye, pues si el gobernador no se mete cuando el presidente sí se está metiendo, no la vas a lograr hacer. ¿No? Cuando tienes a los dirigentes dudando, no la vas a lograr hacer. O sea, si no se alinean realmente las cosas de una manera correcta, profesional, digamos, experimental, eso no va a jalar. Por eso la fórmula ciudadana y entonces, es la que me te pongan a quien te pongan, te va a ganar Morena. A menos que... Y sales y, no, es que no me ganó por 20, me ganó por 8. Te ganó por 8 y es un montón. Así es. O sea, no es como que haya ganado a 2 puntos, ¿no? No hay una esperanza que tú digas flotando en la oposición política de este país. En la parte de la sociedad sí. Porque entonces sí podrías decir, oye, sí puedes utilizar los 5 años de este sexenio lleno de fracasos, de corrupción, de amiguismo, de impunidad, todo eso lo puedes usar porque no le debes nada a nadie. Y más le vale a todos los institutos políticos organizados que se trepen con la sociedad, porque solamente así tendrían hasta la dicha de seguir respirando. Porque lo que es cierto, y se acaba de demostrar, es que el discurso de Morena, el discurso de López Obrador, que sigue culpando, que a 5 años de gobierno sigue culpando de todos los males de este país al pasado. Sí. Es decir, ¿por qué dices, bueno, lo de la corrupción viene de atrás? Lo de la violencia, claro que viene de atrás. Oye, lo han puesto peor, sí, pero viene de atrás. Y la salud. ¿Eso qué? Eso no viene de atrás. Ese es mi punto. O sea, el desabasto de medicinas no había el sexenio pasado. O sea, el 1 de diciembre del 2018 que entró López Obrador al poder, no había desabasto de medicinas. Es un problema que generaron ellos. ¿Cómo logran? O sea, ¿qué tan mal está el discurso de la oposición y la narrativa de la oposición que a 5 años de gobierno, en donde prácticamente todos los indicadores se han desmejorado, tengas todavía una población que vota y sigue creyendo que todo es culpa de los que gobernaron? Así es. Ahí. Mira. Nada más faltaba esto. No me di. Desde luego.
La de López Obrador. Claro. Y la gente se preguntará. O sea, manda López Obrador sus condolencias. Y la gente se preguntará, pero en este velorio, en este funeral que marca casi 100 años de la historia de México, la corona más grande y la última, mira de quién tenía que ser. El último presidente priista. ¡Ah, güey! Vámonos, hermano. Sí. Huele a muerto. A muerto huele. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.